los discípulos nunca van a estar seguros de que es Jesús. Seguro que quién es este que tiene poder para calmar la tempestad. ¿Y quién es este pero si este es el que está contra nosotros, se vivió, este es el hijo del carpintero? Y comienzan a preguntar tanto, porque la gran pregunta que hacen, pero ¿y quién es este? Y entonces el desarrollo del Evangelio de Marcos va a ser un desarrollo que va a ir mostrando una revelación progresiva de quién es el Hijo del Hombre. Bien, entonces la identidad de Jesús es interesante. ¿Quién es Jesús? Jesús es un misterio, es un secreto que se va revelando. Entonces durante el Evangelio se va explicando quién es. Vamos a ir abriendo el Evangelio. 1, 9, 11 dice que sucedió que por aquellos días fue bautizado por Juan en el Jordán, y en cuanto salió del agua vio que los cielos se rasgaron y el Espíritu en forma de paloma bajó sobre él, y se oyó una voz que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Después, como leímos, los demonios le reconocieron en 1:24, sabemos quién tú eres. También en 1:34 también dice lo que hemos leído también. Después en el capítulo 9 hay otro que dice que Jesús es el Hijo de Dios. Es de nuevo el Padre. Lo sube, van a la transfiguración y él sube a Santiago, Pedro y Juan con él. Y cuando vino una voz del cielo, dice: este es mi Hijo amado, escúchenle. Pero nadie se ha dado cuenta, ni ellos saben que ese es el Hijo de Dios, pero el Padre lo sabe, los demonios lo saben. Fíjense qué curioso, esa distinción, esa incapacidad de los hombres de acceder a la persona de Jesús hasta que pase algo. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que una persona pueda entender que Jesús es Dios? Tiene que venir el Espíritu Santo. Porque acuérdense que dice que nadie puede decir Jesús es el Señor si no es movido por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12. Entonces, aquí está dejando muy claramente que todavía los discípulos intuyen que Él es, pero todavía no están seguros. Hasta que no venga el Espíritu Santo, ellos no van a estar completamente seguros. Y por eso, en este Evangelio, está claramente detallado de que el Hijo de Dios, el único que le preguntó, fue más adelante, van a ver en el arresto ahora, capítulo 14, le preguntaron. Usted no ha visto esa gente que pregunta pero no quiere oír la respuesta. Aquí le pasó, mire, dice el capítulo 14, versículo 61, él seguía callado y no respondía nada. Y el sumo sacerdote le preguntó: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y él le dijo: sí, lo soy. Finalmente él dijo que sí ahí. Y verán al Hijo del Hombre, ya, blasfemia, se rasga la vestidura a matarlo. O sea, desde que él dice: ¿usted quería oír o no quería oír? Porque dice: ¿usted es el Hijo de Dios? Sí, rasga la vestidura a matarlo entonces. O sea, nadie, hasta que no muera Jesús y no resucite, es capaz de entender la divinidad de Cristo Jesús. Nadie puede entenderlo. Y ese centurión, como ya lo leímos, el que va a decir finalmente: sí lo era el Hijo de Dios. Este Evangelio es muy rústico. Si uno, para los que leen griego, estoy bromeando, si uno lee el griego, es rudo. No es un lenguaje elegante como el de Lucas, o un lenguaje elegantísimo como el de Juan. Es un lenguaje más bien rústico, un lenguaje con una narrativa muy intensa. Y hay cosas muy particulares. Por ejemplo, si usted compara en el capítulo 8 de Mateo, en el capítulo 4 de Marcos y en el capítulo 8 de Lucas, en la narración de la tempestad calmada, la misma narración, hay una diferencia en Marcos. Y Marcos trata a la tempestad como si fuera un demonio. En todos los demás dice: y Jesús conminó la tempestad y se calmó. Pero en esa Jesús se paró y le dijo: calla, enmudece. Y la tempestad se cayó. Y dice: qué intenso. Y así usted ve que en los paralelos, en las narraciones paralelas, usted ve que Jesús es más intenso en Marcos. ¿Por qué es más intenso? Porque el cristianismo es más intenso. Y está narrado de una manera en que Jesús es presentado de una manera más intensa. Y es interesante esto, porque se entiende por la época la intensidad con la que se expresan las emociones de Jesús durante todo el desarrollo del Evangelio de Marcos. Entonces, además,
ese evangelio parece que está destinado a gente que está en un sitio donde se habla latín. Porque hay palabras latinas, cuando hay palabras latinas, no la traduce, la deja así. Pero cuando hay una palabra aramea, la traduce. Entonces dice, esa gente no son hebreos. Porque si fueran hebreos, que se entiende el arameo, porque el arameo no es más que un hebreo mal hablado. Si usted es un hebreo, un judío, usted le lee en arameo y usted lo entiende. Pero cuando tiene que traducir del arameo, eso es sospechoso. ¿Qué quiere decir? Que el auditorio es de otra lengua. ¿Y cuál lengua? Bueno, si en las palabras latinas no la traduce, quiere decir que es allí. Quiere decir esto que está ¿dónde? Entonces, quizás. ¿En dónde está? Si se habla latín, parece que está en Roma. ¿Estará en Roma, sí o no? Ya veremos. La respuesta es sí, pero no, ya veremos. Vamos a ver un ejemplo de esto, de traducciones. Busquen 3:17. Es interesante porque ustedes van a comenzar a ojear mucho el Evangelio hoy. 3:17 dice a Santiago, el hijo de Zebedeo, y a Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso por nombre Boanerges, es decir, hijo del trueno. Seguimos, 5:41. Dice en 5:41, y tomando de la mano a la niña, le dice, Talitá cum, que quiere decir, niña, levántate. No se entiende que ellos no son judíos, porque si no, ¿para qué está traduciendo? Talitá cum, que significa, a ti te digo, niña, levántate. Seguimos todavía en 7:11. 7:11 dice, si uno dice a su padre o a su madre, lo que de mí podrías recibir como ayuda, lo declaro corbán, es decir, ofrenda, ya no le dejan hacer nada por su padre y por su madre. Corbán es una palabra aramea, y él lo traduce. 7 también, en el capítulo 7, versículo 34, dice, cuando le tocó la boca y las orejas al sordomudo, dijo, Éfata, dice, que significa ábrete. Ven, está constantemente traduciendo. Y así seguimos, 15:22. En 15:22 dice, y lo condujeron al lugar del Gólgota, que quiere decir Calvario. Traduce. Y así finalmente en 15:34, a la hora nona gritó Jesús con fuerte voz, Eloí, Eloí, lema sabactaní, que significa, Dios mío, ¿por qué me amas? Ven, esas traducciones indican que allí el auditorio no habla el arameo. Y que cuando usan la palabra arameo siempre se ocupa de traducirla, quiere decir que el auditorio no es judío. Entonces, ¿será griego? No, porque las palabras latinas también deberían ser traducidas al griego si fuera un auditorio griego. Pongo un ejemplo, por ejemplo, vamos al capítulo 15, versículo 15-16. Pilato entonces, queriendo complacer a la gente, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, y después de azotarle para que fuera crucificado. Los soldados le llevaron dentro del palacio, es decir, al pretorio, y llaman a toda la cohorte. Todos esos son palabras escritas en latín y no las traducen. Si ellos hubieran sido gente de habla griega, dijeron, ¿a dónde? ¿A dónde fue que llevaron a Jesús? Pero cuando dice esto, quiere decir que él sabe que la gente está entendiendo y no hace falta traducir. Aunque está escribiendo en griego, cuando usa el latín y no lo traduce, quiere decir que esta gente está entendiendo el latín. O sea, son latinoparlantes. ¿Ven? Eso es lo que está saliendo de aquí. Interesante, y veremos por qué. Otra cosa interesante es, ¿no se han fijado? Este evangelio es el evangelio típico de las intercalaciones de las narraciones. Voy a poner un solo ejemplo. ¿Se acuerdan la hija de Jairo? En la hija de Jairo le dijeron, ve para allá que está muriendo mi mujer, mi hija está muriendo. Y el caballero arranca para allá, una larga narración en donde en el camino de repente se interrumpe y aparece una hemorroísa. Que en el camino le toca, no sé qué, se cura, se acabó y después sigue para allá. Y entonces va donde Talitá cum y la levanta. Pero esas narraciones intercaladas son muy típicas de Marcos y son desorganizadas, porque es el evangelio más desorganizado que hay. Algunos dicen que
mala lengua, que era de que él era el secretario de Pedro, y que Pedro no era muy, pero dejemos eso. No le hace mucho honor a Pedro ni al príncipe de los apóstoles eso. Pero ciertamente sí, no es un evangelio organizado. Él interrumpe, no, porque vino la hemorroides, después sigue para adelante. Y no organiza narraciones compactas, sino que las mezcla. Y así, por ejemplo. Entonces, también hay una componente fuerte de apocalíptica. Si usted en el capítulo 13 comenzó preguntándole al Señor, mira este templo. Y él dice, de ese templo no quedará piedra sobre piedra. Y de allí, durante todo ese capítulo 13, va a ser, estén en vela, que viene el fin, prepárense bien, se acabó la cosa. Y ahí se acabó. O sea, el capítulo 13 es un capítulo apocalíptico completamente. De repente cambia así el estilo. Después también, siendo el más antiguo, hay gente que discute que si el Evangelio de Marcos es verdaderamente un Mateo resumido, un compendio de Mateo, o simplemente fue el primer evangelio. Hubo gente que decía, este fue uno que hizo un compendio, pero un compendio no se hace en una narración como en ciencias bíblicas. No hay casi compendios. O sea, el más pequeño normalmente es el primero. Y después se van añadiendo cosas, se van añadiendo fragmentos. Pero normalmente hay una ley que el más pequeño normalmente es el original. Y Marcos definitivamente fue un evangelio conocido por Lucas y por Mateo. Hay casi la seguridad de que Lucas y Mateo se fijaron en muchos elementos del evangelio de Marcos. Y hay muchos elementos que están literalmente, hoy le llamarían plagio. Hoy le llamarían plagio a eso, pero realmente hay momentos en donde toma copia completa y fiel y fidedigna de lo que está diciendo Marcos. Aunque hay otras fuentes, pero Marcos definitivamente es una fuente para Mateo y para Lucas. Y entonces, a partir del 1901, se va a descubrir la importancia de ese evangelio. Hasta esa época en liturgia aparecía Mateo, el evangelio que, de hecho, en la liturgia, la mayoría de las fiestas litúrgicas aparece Mateo, porque Mateo se consideraba que era el primero, que era el más antiguo, y durante mucho tiempo fue el más venerado de todos. Y después decían, Lucas es una copia griega de Mateo, porque tiene todos los elementos, pero genealogía y muchas cosas más, pero es una copia griega. Y después, quedó como en el olvido, durante muchos siglos, hasta el 1901, cuando se descubre, primero, que es el más antiguo. Segundo, que es el más cercano a la vida de Jesús. Porque ¿cuándo fue crucificado el Señor? Hacia los 30. ¿Qué quiere decir esto? Que es el más cercano a la vida del Señor. Por lo tanto, es el más atendible para ver situaciones que son históricas. Y por eso este evangelio también tiene una característica, y es que está muy interesado en mostrar los rasgos humanos de Jesús. Esa es una de las características más bellas que tiene este evangelio. ¿Sabías que el Evangelio de San Marcos parece estar destinado a un sitio en donde se habla en latín, porque contiene palabras traducidas,